los bendiga. Qué bendición poder estar hoy en este momento con todos ustedes, dándole gracias al Señor primero por esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra, de poder crecer todos juntos en bendición, en conocimiento y bueno, poder compartir también con ustedes como hermanos. Así que les damos las gracias por estar con nosotros aquí. Esperamos que ahí en los comentarios nos escriban desde dónde están, dónde nos están viendo, cómo se encuentran, si de pronto tienen alguna petición por la cual nosotros podamos orar, con mucho gusto cuenten con eso. Y pues esperar y pedirle al Señor que este tema del día de hoy pueda cautivar nuestros corazones y pueda hacernos cada día mejores para Él. Así que, amor, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, hola a todos los que nos ven en estos momentos. Muy bien. Muy feliz, dándole gracias a Dios porque hoy podemos realizar un programa más y ver cada uno de los programas es ver cómo Dios ha dado alimento a todo su pueblo y esto es hermoso porque la idea de este programa es que usted pueda llevar de pronto esa literalidad, ese conocimiento en la palabra de Dios a su diario vivir, a la práctica. Y cada vez somos más los que nos sumamos a poder testificar no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Y es aquí donde yo creo que se vuelve muy importante este programa. Y yo quiero aprovechar la oportunidad de agradecer porque cada vez vemos que se conectan más personas, que están interesados en muchos de los temas que estamos tratando y sobre todo que a partir de la temporada que estamos haciendo, nos hemos puesto una muy humilde tarea que es luchar por el cuidado de la familia. Así que, pues muy feliz, amor. Así es, y bueno, invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que estén pendientes de todos los contenidos, porque como bien dice mi esposo, nuestro propósito es siempre mostrar a Dios en todos nuestros entornos y que más que en la familia, que es tan necesario ahora. Entonces recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y este contenido en especial está en Spotify y en las plataformas de audio, así que no se lo pierdan porque hay oportunidad para escucharlo en cualquier momento. Si de pronto no puedes verlo, sí lo puedes escuchar. Así que es importante aprovechar todos estos espacios. Y ya para poder comenzar con el tema, ¿qué te parece si oramos y arrancamos con lo que vamos a hablar el día de hoy? Así que les pedimos que cierren sus ojos allí donde están y podamos decirle: Señor, gracias por este espacio que nos regalas, gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Tenemos una misión muy grande y es luchar por la familia, por los hogares, para que la presencia del Señor esté ahí. Tu presencia, Señor, sea la que reine en estos lugares, Señor, en cada hogar, en cada corazón. Hoy te pedimos para que esta palabra llegue y transforme vidas y nos haga reflexionar y nos haga cambiar y nos haga hacer las cosas mejor, Señor, para el beneficio de nosotros mismos y de los que nos rodean, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de las esposas, de todos, Señor, los que habitan los hogares. Te pedimos para que tú nos uses, Señor, bendice la vida de mi esposo, mi vida, la de todo nuestro equipo que está aquí acompañándonos y te pedimos que esta palabra llegue a muchos corazones, a muchas casas, Señor, y tu presencia reine como debe reinar en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que muchos nos han pedido. De hecho, es como una continuación al programa anterior, si se quiere ver de alguna forma. Para los que les gusta de pronto tomar apuntes, este programa decidimos llamarlos Hogar, un campo de guerra o un lugar de paz. Y es una pregunta que vale la pena que todos nos hagamos. Así es. Y yo quiero partir de unas estadísticas que el DANE en el año 2024 entregó al país y que fueron muy poco compartidas porque parece que nadie se escandaliza con unas cifras que a mi forma de ver son aterradoras. El primer dato que nos indicaba para Colombia, porque para sociedades que son mucho más avanzadas, España, por ejemplo, que es otro país de habla hispana, es mucho peor, pero en Colombia nos decía el DANE que
de 10 matrimonios, 4 de ellos se están divorciando cada año, con un índice aún mucho más preocupante, y es que cada vez menos las personas se están casando. Lógicamente que esto no pasa como un hecho esporádico, y hay que reaccionar y hay que buscar bíblicamente qué es lo que está pasando, cómo podemos interpretar estos tiempos y también qué salidas la Biblia nos ofrece. Y justamente viendo estas estadísticas, que son un marco muy general, pues decidimos hablar de un tema porque constantemente nos acercamos a muchas personas en tiempos de consejerías familiares que nos dicen que están perdiendo el amor o que perdieron el amor por su cónyuge y que están pensando en separarse. Y yo quiero que antes de ir como al problema, atacar el problema, la separación, el divorcio, podamos ver de qué se trata y cómo podemos llegar a estos estados donde cada vez las personas piensan más en la familia como una decadencia espiritual, no como un lugar de bendición. Entonces, hoy los invito a que todos, absolutamente todos, podamos estar interesados. Entonces, este spot está hecho, spot es como el lugar, la escenografía está hecha a propósito para que nosotros podamos cuestionarnos cuando estamos a solas con Dios. Es ahí donde nosotros podemos mostrarnos tal y como somos. Y este espacio te invita a que reflexiones si realmente tu hogar es un lugar donde hay paz o, por el contrario, donde llegar se está convirtiendo en una carga porque solamente tú y tu esposa y todas las personas que están allí dentro saben que hay muchas divisiones y se están enfrentando los unos a los otros. Es que lamentablemente en estos tiempos se ha olvidado que el diseño original de Dios es la familia. Y Él la instituyó y la creó para que todo el ser humano viviera conforme a su voluntad. Pero ahorita ver todo lo que está pasando nos está dando una realidad de una destrucción, no solamente del núcleo familiar, sino de los individuos que están en la familia. Vemos niños solos, vemos jóvenes pasando procesos difíciles de ansiedad, de depresión, de dolor, muy jóvenes, que los conduce a refugiarse en cosas que aparentemente les va a aliviar su dolor, pero que a la larga va a traer mucha destrucción. Y hablo de esta palabra es porque la sociedad ahora está destruyendo la familia. Ya no es importante construir una familia. Desde que tú te construyas a ti mismo, todo está bien. Pero ¿qué pasa con lo que Dios instituyó? O sea, pensemos en que si Dios lo puso es por algo. Ahora, qué triste ver que personas que conocen la palabra, que saben lo que dice la Biblia, que han escuchado de Dios, que quieren a Dios, que aman a Dios, esté pasando lo mismo allí. Y eso es lo que queremos, tratar de alguna manera sembrar la palabra de Dios para evitar la destrucción de la familia. Así es, y es que trayendo este tema un poco más a las familias cristianas, nos damos cuenta que el proceso de destrucción y separación familiar es completamente distinto. Y el primer error es no estudiarlo ni identificar cuáles son las características que pueden hacernos daño y que nos pueden conducir justamente a un mismo fin. Es decir, por ejemplo, en el mundo es muy común ver que de pronto hay problemas, hay situaciones que generan división y que pasan como un hecho muy fuerte, una infidelidad, no sé, una agresión, constante rechazo, abuso, etcétera. Y muchas veces nos es fácil identificar de pronto porque la misma sociedad nos muestra esos cuadros de formas tan sencillas, pero en el cristianismo muchas veces pasa de otras formas y hay que poner atención para cuidar la familia. Y fíjate que cuando le colocábamos un nombre al programa y
O sea, tristemente muchas personas dicen es que yo quiero encontrar en mi casa descanso y llegar allá es un problema. Yo prefiero, mejor dicho, hacer todo lo posible para llegar tarde y llegar literalmente a dormir porque yo sé que llego y voy a tener problemas. Eso no puede suceder en un hogar cristiano. Y justamente nosotros pensando en el título, hoy en día hay muchas guerras, sobre todo en estos tiempos, donde no se acaba, no sé, una guerra como sucedió entre Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos manda una bomba nuclear a Hiroshima y Nagasaki, y literalmente fue un hecho muy poderoso que marcó el fin de una guerra. Y a partir de allí todo el mundo como que se dio cuenta y de lo que estaba pasando y se generó como ese valor para darle un final. No, hay guerras que no son tan explosivas y sonoras, agresivas, sino hay otras que, por ejemplo, cortan los suministros poco a poco. También podemos ver ejemplos en la historia, ¿no? Rusia, por ejemplo, siempre se ha valido del invierno, ¿no? Entonces, cuando ha sido muy fuerte, pues lógicamente que les ha hecho daño porque llegar allá para cualquier país es muy difícil. Pero también cuando ellos, por ejemplo, no sé, en Europa cortaban la electricidad en pleno invierno, poco a poco iban desgastando, iban haciendo un daño cuando no dan los suministros. Lo mismo sucede en las familias cristianas, cuando nosotros no alimentamos de forma correcta nuestras familias. Ahora, la pregunta es, todo el mundo tiene un discurso del amor y claro que nosotros vamos a hablar del amor, pero ¿de qué tipo de amor hay que nutrirnos? No puede ser un amor humano cimentado simplemente en el corazón, en la facultad, en las fuerzas humanas, sino tiene que ser un corazón realmente fundado en Dios. Así es. Hay un enemigo muy latente en medio de las familias. Voy a hablar puntualmente de las parejas y es el silencio. A veces cuando hay un grito de desesperación o una reacción explosiva, uno sabe que algo está pasando. Sí, hay una alerta. Como cuando tiembla y ponen la alarma y uno ya sabe qué está pasando. Pero hay casos en los que el silencio permanece y se vuelve algo acostumbrado y normal y no nos damos cuenta que algo está pasando. ¿Qué pasa? Que cuando ya en pareja no se habla, no se dice nada, cada quien por su lado, y es mejor así, ay no, mejor que ni me diga, ni me moleste, ni me hable, y lo que tú decías, que llego tarde y entre menos tenga contacto mejor. Eso es una red flag gigante, una alarma, algo está pasando y eso es un enemigo muy latente. Y esto nos lleva a pensar en algo que también nos dice la Biblia y es la dureza del corazón. Cuando el corazón está tan endurecido, ya hay cosas que nos da la misma, nos resbala y el silencio se vuelve esa arma, donde Satanás aprovecha a entrar y a intervenir y a distanciar. Entre más silencio hay, más distancia hay. Exacto. Mira lo que dice justamente la palabra de Dios sobre la dureza del corazón de la que tú hablabas. Y dice la palabra en Mateo 19:8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Vuelvo y lo leo, para que ustedes vean que nunca ha sido parte del plan de Dios. Dios no ama que nosotros tengamos hogares disfuncionales, que nuestros matrimonios sean distantes o lejanos. Nosotros no podemos olvidar que el pacto matrimonial se trata de un compromiso que nosotros hacemos delante de Dios, de pensar más en el otro, de luchar juntos. Y yo quiero hablar de esto porque hablábamos ahorita de que muchas veces la guerra
se gana cuando se cortan los suministros, y es un tema que se puede hacer poco a poco, y en los cristianos siento yo que poco a poco se están perdiendo las ganas, las intenciones de agradar a Dios, no solamente de forma individual, sino también con nuestra familia. Así es. Y yo sé que Dios está buscando familias que coloquen a Cristo en el medio para que puedan testificar de que así es como Dios diseñó el plan para ese hogar. Y fíjate, cuando nosotros hablamos acá hay un tema muy importante, y es cómo podemos volvernos duros de corazón. ¿Tú cómo crees que puede llevar ese proceso a que se consolide? Yo creo que un factor muy importante es el ego. El ego hace que haya un enfriamiento porque ya nos da la misma lo que pase. Y en el matrimonio muchas veces hay egos. Hay no, ¿y yo por qué? Es que fue el otro. Y entonces cuando sucede eso ya empieza a desgastar tanto que el silencio se vuelve un común denominador en la relación. Y es por eso, por el orgullo, por el ego. Y también la ausencia de Dios. Cuando tenemos a Dios, Dios prende esas alarmas. Dios nos hace caer y el Espíritu Santo nos hace caer en cuenta que algo no anda bien. Pero cuando somos egocentristas, cuando nos ponemos por encima pensamos en nosotros. Entonces permitimos que haya un enfriamiento. Y lo más doloroso del enfriamiento es que cuando volteamos a ver a la persona con la cual decidimos pasar nuestra vida, se nos olvida que fue un regalo, que fue una bendición, que fue algo que Dios nos dio, ¿sí? Y yo te invito a que recuerdes el día de tu boda, de tu matrimonio, con esa felicidad donde como que alcanzaste ese objetivo, ese logro, pero después hay tanto desgaste que ya uno no ve a la persona como un regalo, sino hasta como algo que puede llegar a molestar. Así es. Entonces es ego. Y fíjate que eso nos permite de pronto ir justamente a la palabra de Dios, y a mí me llamaba mucho la atención esa palabra dureza. Sí. Y la palabra griega para ese versículo en la Biblia, para la dureza del corazón, es esclerocardia, que significa, o el significado más cercano, o el sentido, es una costra que envuelve el afecto hasta que lo asfixia. Y yo quiero que ustedes puedan entender una cosa. La separación no es un evento, es un proceso de petrificación, de endurecer el corazón. Y acá es donde yo quiero de pronto hacer énfasis en lo que tú decías, porque cuando hablamos de ego, nosotros normalmente para hablar de ego tenemos que hablar de nosotros. Y hoy en día el discurso que la sociedad todo el tiempo nos ha dado con un disfraz de una buena intención, de pensar en superarnos, de lograr cosas por nuestros propios medios, de tener metas, la capacidad sueños. mental. Sí, muchas cosas más. Han centrado el mensaje en mi propio bienestar, Claro. en el yo. Entonces, hoy en día las familias no están formadas en qué agrada a Dios, cómo yo como esposo puedo agradar a Dios, o cómo tú como esposa puedes agradar a Dios, sino cómo yo me puedo agradar a mí mismo. Y lógicamente que si eso lo hacemos con Dios, con nuestra relación con Dios, pues también lo vamos a reflejar en nuestras relaciones familiares, sobre todo en las relaciones matrimoniales. Hoy en día ya no existe ese pacto de yo me caso para hacerte eternamente feliz. Para servir. Sino yo me caso para ser feliz yo, ¿sí? Y nosotros como que todo el tiempo estamos haciendo promesas en la fase del enamoramiento, cuando es sencillo de alguna manera, cuando no hay retos. Y lo más lindo, y yo lo digo porque, a ver, nosotros para poder enseñar esto tenemos que tener una autoridad, y yo hoy valoro la mujer que tengo a mi lado, y la gente dirá, uy, esto parece, mejor dicho, el derroche de amor entre unos y otros, pero yo, ¿qué hago si yo reconozco en ti que eres la compañera de vida que Dios me dio? Y tenemos proyectos, tenemos sueños, y no se trata solamente de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere para nosotros. Es diferente. Y no permitir que los problemas, la rutina, la cotidianidad, que es tan alarmante, desdibuje lo que realmente es el amor.
y lo transforme en esto, en no servir, sino convertirnos en jueces. Hay una frase que, si me permites, quiero leer de un teólogo, Timothy Keller, que nos gusta y que uno aprende mucho de todos estos varones que han estudiado la palabra de Dios. Y él dice que el matrimonio es el laboratorio de la santificación. Y acá compara lo que no debería ser un matrimonio. Dice, si tu hogar es un campo de guerra, es porque has dejado de ser un siervo para convertirte en un juez. Esto tiene mucha relevancia porque el amor matrimonial es un amor sacrificado, es un amor donde incluso mueres tú a tus propios gustos y beneficios por el otro, para que el otro esté feliz. Pero cuando ya se nos desdibuja esa labor de servicio, y tomen el servicio no como servidumbre, sino un servicio de amor, y ya nos convertimos en juez, todo el tiempo vamos a estar señalando, porque acá nadie es perfecto. El único que nos hace perfecto es Cristo. A través de la sangre del Cordero podemos ser perfectos delante de Dios, pero siendo humanos no lo vamos a hacer. Entonces, cuando nos ponemos en esa posición de juez, de todo está mal, tú, ahí viene el ego, alimenta, y es cuando viene la distancia. Exacto. Entonces, fíjate lo importante de entender que hay muchos procesos o muchas fases antes de nosotros poder decir estamos en crisis, y ojalá que todos los puedan ver. Tú ahorita hablabas de red flags o señales de alerta que podemos entender en nuestra normalidad, y no podemos perder la intencionalidad, no podemos volvernos fríos porque estamos muy cercanos a que nuestro corazón se endurezca, cuando literalmente ponemos nuestros intereses. Tú ya lo hablabas, el ego. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay una falta de humildad para reconocer que nos hacen falta actos de servicio, de amor con nuestra familia. Y tú también tocabas un tema central, porque esto no puede ser simplemente vamos a darle una respuesta a la crisis en términos personales. Porque en términos personales podrías tener un podcast dedicado a terapia de pareja, pero nosotros somos pastores y venimos a hablar no con la autoridad que dos personas que están casadas simplemente tienen porque tienen un matrimonio exitoso. Es que nosotros hoy venimos a hablar como pastores y como hijos de Dios para enseñarte una verdad absoluta, y es que lo que marca una diferencia en un hogar no es qué tan bueno eres, no es qué tan guapo, qué tan linda. Hay personas que fundamentan su amor en la belleza, y la belleza es un tema tan material y tan superficial que no dura para siempre. Se desvanece como la nieve cuando la tienes por un tiempo en la mano. Nosotros tenemos que entender que la diferencia está cuando colocamos a Cristo en el centro, y por eso hay que tener intención. Y hay que tener una real comunión con Dios. Y aquí es donde juega un papel muy importante, y esto sonará, yo creo que muchos dirán, ay, otra vez hablando de lo mismo, pero ¿qué hacemos? Y eso es una clave para todo hijo de Dios: el altar familiar, el poder incluirlo en adoración, el poder tomarse el tiempo de orar juntos, de en esos tiempos de oración poder hablar las cosas de una manera clara, de ser honestos, de no decir simplemente no quiero hablar. Pero para poder tener una comunión real con Dios hay que morir al ego. Alguno tiene que dar el paso y decir, vamos a hacerlo, vamos y oramos, vamos y adoramos. Y cuando está la presencia de Dios de verdad en un hogar, está el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos habla a nuestro corazón, y es el que nos dice, algo no anda bien en tu corazón, no en el otro, porque nos enfocamos en el otro, es que el otro, es que el otro. Primero cambia tú, y luego Dios transforma a tu cónyuge, pero primero mírate qué está pasando en tu corazón. Para eso se necesita la presencia de Dios. Así es, y es que el altar familiar, que es tan importante, es un encuentro donde nosotros como familia podemos reconocer lo que decimos y lo que no decimos. Y yo acá de pronto quiero que muchos hombres se puedan sentir identificados, porque hay una característica que de alguna forma le sucede a muchos, y es que nos cuesta mostrarnos vulnerables.
Y eso sucede porque, claro, hoy en día es tan común escuchar en las mujeres que crecieron en una sociedad machista, y yo sé que tienen razón en gran parte, y que muchas de las luchas que han tenido por tener una igualdad en los trabajos y demás es muy real, pero nadie habla de las imposiciones o de las cargas que como hombres muchas veces tenemos, y una de estas consecuencias es que muchas veces a nosotros como hombres nos cuesta hablarnos o hablar o mostrarnos desde nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, muchas veces todo está bien, ¿sí? Que cuando tú me preguntas, mi amor, ¿qué pasa? Te noto callado. Y muchas veces uno lo puede resolver de una forma rápida, entre comillas práctica, pero no sincera. No, nada, todo está bien. Cuando tú sabes por dentro que de repente nada está bien. Entonces, el altar familiar, en mi caso personal, porque me ha sucedido que muchas veces, no sé, me cuesta mostrarme vulnerable. Sí. Con los niños, contigo, cuando hay algo que me preocupa, pero el altar familiar se ha vuelto un lugar donde en medio de mis oraciones en familia, tú has podido reconocer que yo necesito de Dios, sí, y que necesito de tus oraciones, y que necesito que tú realmente seas esa ayuda. Te ayude, exacto, te levante, te anime. Entonces, por eso el altar familiar, en el caso de los hombres, se vuelve fundamental, no solamente porque es un lugar donde pastoreamos, santificamos, tal cual como la palabra le pide a los hombres que lo hagan en casa, sino también porque se vuelve un lugar de refugio en Dios, donde nosotros podemos tener unas conversaciones delante de Dios muy reales, muy honestas, y decirle a Dios, tengo esta oración, y de pronto tú la estás escuchando y tú te estás dando cuenta de algo que le estaba pasando a él, es real. Así es. Ahora lo sé, ahora oro por él. Eso que dices es muy cierto, y es el momento en donde yo siento que cuando estamos en oración es el momento más honesto que podemos tener con el otro, porque llamamos al Espíritu que esté ahí, y es el momento en donde nuestro corazón se hace honesto, donde ese caparazón o esa costra que leías se arranca y podemos decir las cosas tal y como son. Por eso es tan importante e insistimos en los momentos de intimidad con Dios, no solo personales, sino familiares, que desde el más chiquito de la casa hasta el más adulto puedan invocar el nombre del Señor. Y hay muchas formas, a través de la oración, a través de una canción, a través de palabras muy cortas incluso, en donde está esto, el corazón, la honestidad y la sinceridad. Lo más importante es que en nuestros hogares generemos un ambiente espiritual continuo, que tengamos una comunión real con Dios, que podamos unirnos todos juntos en casa y tener momentos espontáneos de adoración, momentos donde todos de manera honesta podamos derramar nuestro corazón hacia Él. Momentos como este en donde podemos exaltar el nombre del Señor. No puedo volver al pasado ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor acaba todo temor. Como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad.
Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Es todo en mí que anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Ven y encuéntrame otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Amén. Y miren que cuando uno tiene momentos de adoración genuina, Sí, uno comienza a reconocer lo que uno es en Dios. así es. Tenemos que recordar nuestra identidad, nuestra dignidad, recordar que somos hijos de Dios, que somos amados y que tenemos un propósito. Y cuando nos casamos, parte del cumplimiento del propósito de Dios es que nuestro matrimonio sea un matrimonio exitoso. Y fíjense que nosotros comenzamos a hablar del endurecimiento, de la frialdad, y ahora para nosotros es muy importante que este podcast tenga un objetivo muy claro el día de hoy, y es que ustedes como familia puedan comenzar a sensibilizarse al Espíritu para que ustedes puedan buscar como familia agradar a Dios. Y esto comienza cuando ustedes dejan de verse como rivales, Sí. o cuando ustedes dejan de poner sus egos, de querer imponer su razón, de querer mostrar sus formas. Y por el contrario, ustedes abren una puerta para que el Espíritu de Dios sea quien los guíe. Y acá es muy importante hablar de la unión y la fortaleza que debe haber en Dios, de que todo lo que nosotros habíamos hablado como que caiga y ustedes se puedan Así dar es. cuenta que hay amenazas que son reales y que hacen parte ya no de nuestro interior, de lo que pasa, de las batallas internas, sino de ese mundo exterior que al mismo tiempo quiere como tomar ventaja y partida para Así es. dañarnos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es. Mira que tú has dicho una palabra muy importante y es fortaleza. Y me imaginaba ahorita, pongo nuestro ejemplo, nuestra familia, o sea, tú, nuestros 2 niños y yo, por supuesto Dios, pero como siendo esas murallas de protección del hogar. Porque es que el enemigo entra por cualquier ventana. Y a veces abrimos pequeñas ventanitas donde él empieza a meterse, a meter riña, a meter discordia,
a meter silencio, incluso cuando suceden cosas con nuestros hijos, a meter peleas en cuanto a no nos ponemos de acuerdo, tú dices una cosa, yo digo la otra y empieza a haber distanciamiento y empiezan los hijos a tomar partida por el uno y no por el otro. Y si nos damos cuenta, llega un punto en el que todo el mundo está mal, todos están en pelea, todos están en guerra, en su mismo territorio. Pero Satanás quiere arrebatar ese territorio, quiere arrebatar esa familia. Entonces sí es muy importante que entendamos que nuestra lucha realmente es espiritual, que no podemos vernos como enemigos. Yo no te puedo ver a ti como mi enemigo, ni tú me puedes ver a mí como tu enemiga. Si nosotros nos amamos y hemos hecho el pacto de amor delante de Dios, nosotros no somos enemigos, nosotros vamos para el mismo lado. Somos el mismo equipo, luchando contra las cosas que vienen de afuera y que quieren afectar nuestra familia. Pero si tú te fijas, casi que, y tú más que todo, que das consejerías familiares, que estás escuchando como muchos casos, te das cuenta que cuando llegan de pronto las parejas, lo primero que ves es dos enemigos, dos en contra, dos poniendo pelea y discusión cuando se supone que deberían estar en el mismo lugar. Entonces hay que pedirle mucho a Dios sabiduría y eso solo se logra en los momentos de intimidad con Él. Sabiduría para que nos muestre si somos nosotros los que estamos permitiendo que Satanás entre a arrebatar nuestro territorio, si es por medio de nuestro carácter, si es por medio de la frialdad espiritual. ¿Qué está pasando en mí? Antes de mirar al otro, ¿qué estoy haciendo yo para que Satanás empiece a irrumpir en nuestro territorio y que no esté esa fortaleza? Es que me encantó esa palabra que dijiste, esa fortaleza real, esas murallas fuertes donde si pasa algo nada nos va a tumbar porque está el Espíritu de Dios ahí. Exacto, y es que hay tanta humanidad en nosotros que necesitamos tanto en familia, hablo de todos, de poder morir a nosotros mismos para que Cristo comience a vivir en nuestras vidas, a gobernarnos. Yo quiero que ustedes puedan hoy ver este programa con un reto que queremos que ustedes tengan. Es un reto sano. ¿Cómo te sientes cuando llegas a la casa? Solamente reflexiona en esto. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes solo aunque estás acompañado? Y cuando tengas una respuesta muy honesta, comienza a presentar ese sentir delante de Dios para que Dios te muestre cómo debes trabajar para que puedas construir una visión cristocéntrica para tu casa, para tu hogar. Porque ¿qué deseamos? Deseamos que cuando tú llegues a casa, tú sientas que aunque el mundo esté lleno de ruido, de caos, de cosas que literalmente no solamente nos dañan a nosotros, sino dañan a todo el mundo. Destruyen. Pues que nuestra casa es un lugar donde descansamos porque habita la presencia de Dios. Es un lugar donde nuestros hijos que están expuestos a tanto ruido encuentran la verdad de la palabra de Dios. Así es. Yo cuando ahorita leíamos este versículo en Efesios, podía haber tantas amenazas que hay en este mundo para toda la familia, para todos, desde el más pequeño hasta el más adulto. Y yo digo, nuestras casas tienen que ser el lugar donde nosotros podamos entender que es donde se marca la diferencia con nuestra búsqueda, con nuestra consagración a Dios. Porque, Vivi, fíjate, y esta es una pregunta que quiero hacerte sobre, por ejemplo, lo que nosotros vemos en los hogares disfuncionales. Una característica es, por ejemplo, esos niños que crecen con muchos padres ausentes. Y hoy en día es tan fácil ver, no sé, comunidades que pueden mostrar, no sé, un rechazo de nuestra parte porque son actos o actividades completamente pecaminosas delante de Dios que nadie cuestiona, pero la pregunta no es solamente con los ojos de condenación a esas prácticas, porque muchas veces nos quedamos solamente en eso, pero no en un ejercicio de reflexionar qué está pasando en los corazones, claro. ¿Por qué estos niños llegaron? ¿Por qué tomaron esa decisión? A donde llegaron, claro. Exacto. Y yo quiero hacerte esta pregunta porque tú eres mamá y yo digo,
¿Tú crees que hay una diferencia en la vida de un niño que crece en un hogar donde ve a sus padres unidos, padres presentes, y a hogares que de alguna manera tienen la ausencia? Y cuando te hablo de la ausencia, no te hablo solamente de la separación formal en un papel donde están los dos separados, no, hay muchos papás y hay muchas familias que puedan estar viviendo en un mismo techo, pero literalmente cada uno está distanciados, viviendo por su lado cada etapa de la vida. Entonces, ¿tú crees que hay una diferencia en la vida de una persona? Pero por supuesto. Y hay una diferencia porque, voy a hablar de los niños, ellos adoptan modelos. Muy fácil. Entonces, si ven un modelo de familia con un núcleo diferente al normal, digámoslo así, que no hay papá o no hay mamá, hay uno, o de pronto está ese uno y tiene un sustituto de su mamá o su papá, va a crear una confusión en su cabecita donde él no va a tener un modelo cristocéntrico, un modelo bíblico, un modelo que Dios nos ha dejado. Cuando esto pasa, pues hay ausencias. El carácter del papá, o sea, del varón, es tan importante en la vida de un niño como el carácter de mamá, porque le muestra ambos lados. Le muestra la fortaleza de papá, la ayuda de mamá. Es un complemento. Le muestra cómo se comporta un papá, cómo se comporta una mamá, cómo se comporta un hombre, cómo se comporta una mujer. Entonces, ambos son muy importantes y hacen un match perfecto en donde el niño crece con un modelo real, un modelo bueno. Cuando hay ausencias, se buscan suplir esas ausencias. Y lamentablemente ahí es donde tenemos chicos que caen en un montón de cosas. Drogas, alcohol, sexo ilícito, homosexualismo, lesbianismo, prácticas diabólicas incluso, sectas, movimientos urbanos, como lo quieran llamar, en donde se distorsiona tanto la mente que creen suplir sus ausencias con estas cosas y terminan muy mal. Y es ahí donde empieza esa cadena. Entonces, un hogar disfuncional trae hijos inestables, esos hijos inestables ya no quieren formar familia o forman familias y vuelven a ser disfuncionales y vuelve el círculo. Entonces tenemos cada vez más un círculo, no así de chiquito, sino más grande, más grande, más grande, y la familia se pierden los valores, se pierde la estabilidad, se pierde la tranquilidad, se pierde la presencia de Dios. Acá hablábamos de enemigos como el ego. Hablamos de enemigos como el silencio. Hay otro enemigo importante, la lengua. Lo que dicen nuestras palabras, lo que expresamos, lo que decimos sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo. Mira lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que yo haga, por ejemplo, las peleas delante de los niños. Podemos destruir con nuestra lengua, los niños escuchan, dicen, esto es normal, a mi papá le puedo decir así, o a mi mamá le puedo decir así porque eso lo dijo mi papá, y empieza a haber un mensaje equivocado para ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, y yo como veo que el programa ya está llegando a su fin, solamente quiero cerrar con esto y es una invitación a todos, porque acá hay dos esposos, padres preocupados, porque sentimos que hay una fractura muy grande en gran parte de las familias cristianas hoy en día. Yo sé que muchas veces nos conformamos con pensar en llevar una vida espiritual en términos personales, pero nos olvidamos por muchos momentos de que nuestra tarea también es en casa, de que, por ejemplo, nosotros no podemos pensar que nuestro ministerio está solamente acá en la iglesia, comienza en nuestra casa. Y yo ahí te interrumpo y perdóname, pero y te hablo a ti como hombre, y yo valoro tu labor como hombre porque eres ese cimiento que Dios ha puesto en el hogar.
Y cuando hay varones que realmente están en la presencia de Dios, y me consta con mi esposo que yo creo que lo que tú más le pides a Dios es sabiduría, es actuar sabiamente, que eso es una palabra muy grande, y yo lo veo en ti cuando tú de pronto en momentos de corrección o de lo que haya que hacer con nuestros hijos, como que te detienes y me dices, Vivi, hazlo así, dilo así, hagamos esto. Entonces es muy lindo ver cómo la cabeza empieza a hacer bien su tarea para que los otros miembros la hagan. Y no es que uno solo responsabilice a la cabeza, pero qué importante es formar buenos varones para que de ahí se desprendan buenas mujeres y buenos hijos. Entonces admiro mucho eso de ti y lo pongo como ejemplo para otros para que lo hagan, porque es muy importante. Si hay una buena cabeza, primero está Dios, por supuesto, pero si hay una buena cabeza fundamentada en Cristo, que tiene muy claro el objetivo de llevar a su familia a lo bueno, pues ahí todo va a empezar a funcionar correctamente. Así es, y por eso queremos invitarlos a ustedes en este programa a que ustedes puedan entender algo muy valioso, y es que hemos visto tantas amenazas. Podríamos pasar toda la noche hablando de un montón hay de... demasiadas. Y claro, hoy en día todos nos preocupamos. A los padres, seguramente el próximo programa vamos a hablar de los hombres que agradan a Dios, luego de las mujeres, luego de los padres, luego de los hijos. Pero lo más importante en este punto es tener la intención de tener un acto de servicio real por nuestra casa. Como yo lo veo en ti como esposa, como mujer, como mamá, como ayuda idónea para mí, como una persona que intercede, que ora, como yo lo hago, como tú lo estabas diciendo. Y yo creo que es fundamental tener actos de servicio, tener disposición, estar presente, cambiar nuestras prioridades de la vida. Muchos de nuestros papás fueron formados en un contexto muy distinto. Y para ellos, de alguna manera, lo fundamental era, no sé, materializar su amor en cosas materiales. Pero hoy, padres, aunque esto es muy importante, también es fundamental encontrar el punto de estar presentes. Así que yo quiero que podamos terminar este programa invitándolos a que ustedes puedan tener un tiempo de oración, de reflexión, de que ustedes puedan ver la mano poderosa de Dios que hoy los está llamando, no porque quiera destruirlos, sino porque quiere que ustedes comiencen a cuidar, a trabajar por esa familia totalmente cristocéntrica. Entienda eso, centro, Cristo, Dios en el centro, para que puedan tener victoria. Y no podemos terminar este programa sin enseñarte algo que es profundamente valioso. Y es que, como pueden ver, nosotros no necesitamos de que muchas personas nos vean, ni tampoco necesitamos de tener un montón de comodidades, de instrumentos para poder pasar tiempos con Dios. Y hoy queremos que en casa puedas tener este tiempo de reflexión, que cuando escuches la palabra de Dios se vuelva un bálsamo. No para cobijarnos con el orgullo de creer que todo está bien, sino por el contrario, que desde la humildad podamos decir, Señor, te estamos necesitando. Queremos que habites en nuestra casa. Queremos que nuestra casa sea un lugar de paz y no de guerra. Así sea silenciosa, porque muchas veces esos actos que se vuelven rutinarios, repetidos, que hacen daño, comienzan a ser como esa gotera que poco a poco va filtrando cada vez más agua, y cuando menos lo imaginamos hay una torrente queriendo entrar para dañarnos y consumir todo nuestro interior y nuestro corazón. Hoy el Señor Jesús llegó a tu vida, llegó a tu casa porque quiere sanar, quiere restaurar tu familia, y por eso quiero invitarte a que tengas un momento de reflexión. No te estoy pidiendo en estos momentos que solamente prestes atención a una oración, sino que te unas a ella. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Yo lo voy a hacer general, pero tú que estás en casa puedes hacerlo por tu familia, por tu esposo, esposa, por tus hijos. Tal vez
vienes de un hogar disfuncional y aún tienes heridas, hoy Dios quiere sanarte. De alguna manera Dios quiere que tú marques la diferencia donde quiera que te encuentres y que esta palabra pueda comenzar en tu casa para que Dios transforme todo lo que tú eres, transforme tu hogar para que pueda ser un instrumento de su gloria. Señor Jesús, Padre de la gloria, hoy doy gracias, Señor, por este programa, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, Señor. Es un privilegio. Lo hacemos con respeto, lo hacemos con humildad, Señor. Lo hacemos, Señor, con honestidad, tratando de enseñar que en lo cotidiano, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, queremos, Señor, que tu luz sea la que brille, Señor. No importa si lo que nos rodea es un mundo de oscuridad. Tú has colocado tu luz dentro de nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a que esas lámparas, Señor, estén verdaderamente encendidas. Señor, te pido, por favor, que tomes el control de lo que está pasando, Señor, en los hogares de todos mis hermanos que se han conectado, Señor. Matrimonios que están en crisis, matrimonios que hasta ahora están empezando y ya están con pensamientos de separación. Señor, oro para que tú puedas levantar familias fuertes, estables, que puedan mostrar que el secreto para la felicidad familiar es tenerte a ti, Jesús, en el centro de cada familia, Señor. Oro por esos varones que tal vez lloran en silencio, que sienten vergüenza por lo que están pasando y viven en silencio estas guerras silenciosas que batallan en su corazón. Oro para que tú, Señor, seas mostrándoles que no están solos y que tampoco es en sus fuerzas, en su humanidad, sino solamente a través de ti ellos van a poder tener descanso, van a poder tener una guía y una respuesta para poder restaurar sus hogares, sus matrimonios. Bendice sus trabajos, bendice cada una de las áreas, como también oro por cada una de las preciosas mujeres que se han conectado, Señor. Sé que tú, Señor, las has colocado como ayudas idóneas en sus casas, Señor. Ayúdalas a sentirse valoradas, a sentirse amadas, respetadas, que ellas sepan que tienen un lugar de importancia, no solamente en el corazón de su familia, sino en tu corazón, Señor. Sé que tú has colocado un amor, Señor, en ellas. Oro para que tú, Señor, las unjas también, Señor, y para que tú les muestres, Señor, las formas correctas para ser de edificación y bendición para sus familias. Oramos por estos hijos que están creciendo en medio de familias disfuncionales, hijos que crecen con muchas ausencias, hijos que crecen con temores, hijos que no ven ejemplos en sus padres. Oro para que en lugar de buscar una salida en el mundo, estos hijos puedan encontrar respuesta en ti, puedan identificarse con un Padre en los cielos que nunca nos deja, sino que nos ama, que nos restaura. Así que, Señor, hoy terminamos este programa, Señor, pidiéndote por la familia en general, Señor, por este núcleo que tú has formado para que una sociedad sea estable, Señor. Oro para que tú las protejas, Señor. Coloca un manto de protección sobre la familia de cada uno de los que estamos acá, Señor, para que tú, Señor, seas mostrando que tú estás con nosotros. Y eso también significa mostrar, Señor, una vida de testimonio, una vida de rectitud, de santidad. Y hoy, Señor, creo fielmente que mientras tú estés en el centro, tú que eres la fuente inagotable de amor, sé, Señor, que tendremos un amor todos los días para darle a nuestra familia no solamente ese amor basado en nuestras fuerzas humanas, sino un amor que proviene de ti, Señor. Doy gracias por la vida de mi esposa, de todo nuestro equipo y de todas las personas que se han conectado, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos permitas cerrar esta noche, Señor, este programa, Señor, dándote la gloria y con el conocimiento, con la certeza de que tu presencia nos ha acompañado. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros en este espacio. Los invitamos a que sigan pendientes de todos los contenidos que estamos colocando, de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, también en YouTube,
todo lo que estamos haciendo primero es para la gloria de Dios, pero también para la edificación de todos nosotros como sus hijos. Así que si Dios permite, nos vemos muy pronto en otro capítulo más de Cheo y Vivi. Dios los bendiga.